Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una película, cosa que normalmente no hacemos en esta edición de Observatorio, pero de una película que seguramente usted ya vio y que si no tiene que ver y que se distribuyó de muchas maneras, pero de maneras muy peculiares. Roma, que además tiene ahora 10 nominaciones, nada más, 10 nominaciones al premio Oscar. Armando, rompió muchos hitos, ha sido una película muy comentada, muy analizada, se ha escrito mucho sobre ella, pero hay esta dimensión que no tiene tanto que ver con la producción cinematográfica en sí misma, sino con la forma de su distribución que, al parecer, para quienes no sabemos de esto, vino a romper muchas dinámicas, muchas prácticas en el mundo del cine mundial además. Sí, Pedro. Hay que contextualizar un poco. En el Festival de Cannes del año 2017, donde Pedro Almodóvar fue jurado, Netflix, esta compañía de OTT que es conocida mundialmente, presentó dos películas. Hay que decir que esas dos películas que presentó son películas de gran formato, películas que no están hechas solo para verse en televisión, pero que produjo Netflix. En el festival, Netflix dejó claro que esas películas no se iban a estrenar necesariamente primero en cines, como es la costumbre de cualquier película, que pasar por diversas ventanas de distribución. La primera es lo que nosotros en el cine llamamos theatrical, es decir, las salas de cine, y luego de ahí van pasando a otras. Pero primero las salas de Primero cine. las salas de cine. Entonces, bueno, esa es en ese momento, cuando dijeron que iban a presentar esas películas, las iban a presentar primero en su OTT, es decir, a nivel televisión, a nivel de quien paga ese servicio, hubo un escándalo, de decirlo de alguna manera, en ese festival, entre el jurado dijeron, bueno, ya están aquí, tal, pero no volvemos a permitir que una película que tenga estas características, es decir, que no se estrene primero en salas de cine, participe en el Festival de Cannes, que es el festival de cine más importante del mundo todavía. Al año siguiente, es decir, el año pasado, 2018, Netflix presentó Roma. ¿Y qué hicieron? Y le dijeron, no, ya dijimos que no íbamos a permitir esto. Ah, no, buenas tardes, nos vamos. Es algo inusitado. Quitaron Roma del Festival de Cannes, o sea, decidió Alfonso Cuarón, los productores de Netflix, decir, bueno, no quieren, bueno, buenas tardes, nos vamos. Se fueron al Festival de Venecia y ganaron el Festival de Venecia. Y a partir de haber ganado el Festival de Venecia, Roma, como tú acabas de contar, se convirtió en un hito de la exhibición en el mundo. ¿Por qué? Porque desafió finalmente el hecho de que el cine no solamente puede verse en el cine. Hay que decir que esta película, por supuesto, se hizo para verse en el cine. Hay que decir que inclusive para cines sofisticados, con salas de sonido Atmos. Exacto. Y te lo tengo que preguntar. Me iba a ir por la parte que voy a regresar de las distribuidoras y de lo que le supuso, pero es una película, dice Armando, que está hecha para verse en el cine. Exacto. Aunque creo que también la diversidad, que es una de las cuestiones en la que apuesta el equipo Roma y en la que apuesta Netflix, nos da mucho más acceso, sobre todo en sociedades que son muy desiguales. Una entrada al cine es muy costosa. Obviamente la plataforma Netflix tiene un costo, pero es mucho más accesible para una familia verla, y lo que nos importa a muchos cineastas es que las películas se vean. Es el mejor premio para cualquier director, no importa en todos los festivales, sino ese encuentro con el espectador. Ahora, efectivamente, como dice Armando, la película está armada sonoramente de manera atmosférica, que es la manera más sofisticada de trabajar el sonido actualmente y que te permite como espectador percibir y en este caso recuperar los sonidos de la ciudad, del urbano. Escuchas al afilador, escuchas toda una serie de planos sonoros que realmente te remiten a la época. Entonces eso implicó una investigación muy fuerte del equipo. Digamos, la película tiene enormes virtuosismos de cómo está desarrollada. Pero para nosotros como cineastas abre esta puerta efectivamente, porque desde el movimiento de los que no somos Hollywood, llevamos muchos años tratando de llegar a públicos y siempre ha habido, digamos, una manera muy cerrada donde se empezaron a dar desde los cineclubs espacios independientes donde pudiéramos ocupar otras salas, pero siempre se daban con películas que eran de difícil acceso para el público general,
y que eran parte, por ejemplo, de la comunidad universitaria en el Che Guevara. Todos vimos en algún momento películas maravillosas y espero que podamos volver a verlas en ese espacio, pero lo importante es que nosotros sí pensamos que debemos de estar en manos de quien decide dónde se ve tu trabajo. Y esa es una parte importante. Ahora, hay quien pierde con esto. Bueno, mira, el dato es lo que comenté hace un momento, lo que pasó en México. ¿Qué pasó en México? Que se ofreció la película para ser estrenada en salas cinematográficas a las grandes cadenas mexicanas, que en realidad son dos, y una muy grande, Cinépolis, ¿no? La otra es Cinemex. Y Cinépolis no la aceptó en las condiciones que Netflix la proponía, que es, sí, la voy a estrenar pronto, en 2 semanas, en Netflix. Entonces Cinépolis dijo, no, mi plan de negocios es que cualquier película que yo estreno tiene que estar solo en el teátrica, en el cine, por lo menos 3 meses. Y después ya se puede. Y después ya ustedes siguen las ventanas que sean, las que ustedes decidan, que antes en otra época eran el DVD, el Blu-ray, la venta a las compañías aéreas, en fin, son otras ventanas de exhibición, obviamente al extranjero, etcétera. En este caso, bueno, en el territorio nacional es, no voy a aceptar que en México pase en Netflix una película a las 2 semanas de que la estrené. ¿Quiénes perdieron? Se volvió un fenómeno de la exhibición cultural, de las salas de cine culturales en México, empezando por la Cineteca Nacional, las salas de la UNAM, por supuesto, todas las salas independientes, porque al final dijeron, vamos a exhibirla. Se exhibió en festivales tan significativos como el de Chiapas, Mari Carmen sabe muy bien de esto, se exhibió en Los Pinos, una exhibición especial, y de hecho Cuarón propició, decir, bueno, hagan ustedes exhibiciones, se exhibió aquí en el CUEC, en muchos lados, y se volvió un fenómeno, no había boletos para ir a las salas. Y la gente la podía ver en Netflix. ¿Y qué sucedió con un grupo importante de espectadores? Dijeron, ya sé que está en Netflix, pero yo quiero verla en el cine. Ahí es donde... Y fueron a buscar estas salas. Fueron a buscarla y se esperaron a verla en el cine precisamente porque efectivamente sí hay condiciones distintas precisamente de escucha, también de visibilidad respecto a la película. Al final, la película es la misma, pero las condiciones son diferentes. Y la gente apostaba por esas condiciones. Es como las películas 3D o Sense of Round, tal, que uno las puedes ver, no 3D, pero habrá algunos que quieran esa experiencia. Efectivamente, para Cuarón lo ha declarado públicamente, lo importante es del grupo de cineastas, dice, a mí lo que me importa es que vea la película. La película está, inclusive, en la piratería. ¿Qué te significa, María Manuel, estas exhibiciones, sobre todo las más populares, que a mí la verdad son las que me han llamado más la atención, ¿no? Estas en las cuales, la de Los Pinos, que es interesante por lo que simbólicamente representa, la de Chiapas, que tiene además una serie de connotados también muy importantes culturales. ¿A ti qué te significa ese tipo de exposición a la vez que no se estaba exhibiendo en salas comerciales? Es decir, claro. Mire, este tipo de experiencias habían llegado al Zócalo con Alejandro Aura hace muchos años, pero siempre llegaban, como dice Armando, después de haber sido estrenadas en las salas. Y siempre, obviamente, el acceso en las plazas públicas, que ahora se da en varios festivales, como Guadalajara, tiene varios espacios, es un acceso que nos permite acercarnos a muchísimo más público, y también es algo que el cine tiene que fomentar, que es el tema de la diversidad cultural, el tema de poder ver otra serie de cosas. Y en el caso de Roma también yo creo este símbolo de entrar al lugar donde se había representado el poder por muchos años, a la ex casa del presidente, y poderse sentar en el suelo, tomar palomitas, hacía mucho frío en la exhibición, pero ver una película en pantalla grande junto con muchas otras personas, eso también es una experiencia como espectador que debe ser maravillosa para quienes hacen la película y para quienes la viven. Entonces, para nosotros, obviamente, el cine al aire libre se está estrenando, inclusive ahora en el CUEC vamos a tener una parte de cine al aire libre, pero creemos que sí nos da acceso a lo que es el conocimiento cinematográfico, toda una cultura, y nos abre espacios de diversidad. Me parece una cosa estupenda. A ver, Netflix, pues parece que se va a llevar su primer Oscar en la historia. Hombre, eso es claro. Ojalá más de uno, pero digamos, cuando menos parece que uno se lo lleva. Contextualizando también, Netflix es una empresa que empezó con mucha audacia hace muchos años, muchos más de los que imaginamos, en la época de la renta del VHS.
Cuando Blockbuster era la gran cadena que ofrecía películas para que uno consumiera en su casa, Netflix encontró un nicho que no existía, que era que la gente se enojaba mucho cuando devolvía tarde la película y le cobraban una multa y tal. Entonces dijo, nosotros vamos a ofrecer un servicio donde no tengas ese problema, donde la rentes por un tiempo, o sea, sea una renta mensual y tú tienes derecho a quedártela un tiempo más porque a todos se nos olvida o no tenemos tiempo. Una cosa tan sencilla como esa, en donde le hizo una oferta de negocios a Blockbuster y Blockbuster no la aceptó. O sea, es lo interesante de esta empresa, finalmente ha avanzado con pasos audaces, en donde la industria cinematográfica a todos niveles, claro, porque no, es lo que le pasó ahora a Cinépolis, ¿no? Dice, no, pues, entonces no vio el mercado, además, porque se hubiera llenado las salas con Roma. O sea, la película de más sensación en el momento en México y en el mundo, no la tenían las salas comerciales en México. Entonces, el Netflix fue avanzando con eso hasta que creó esta OTT que empezó a crecer exponencialmente en los últimos años. Ha crecido de ser el 7% de la población que consume televisión o audiovisual en México, ya tiene casi el 30%. ¿No? Mientras la televisión, que todavía sigue siendo en México el consumo más importante, la televisión abierta, ha pasado del 60 al 50 y tantos, va bajando. En Estados Unidos ya están casi a la par. Entonces, bueno, ya está también cambiando esta industria. Yo creo que le va a pasar como se está volviendo casi un monopolio. Su fuerza está no solo en ofrecer películas de última generación, que en realidad ahí no está la fuerza, sino ofrecer productos nuevos, exclusivos. Es el caso de Roma. Es decir, Roma, estrictamente hablando, solo la podríamos ver a través de Netflix. Aquí el fenómeno es que las salas culturales la pasaron, pero una película normal en Netflix se puede ver solo en Netflix. Por ejemplo, hay una película maravillosa, la última película de los hermanos Coen, que son notables, La balada de Buster Scruggs. Es una película maravillosa, solo está en Netflix. No se estrenó en salas de cine, tiene por ahí una nominación al Oscar a guión adaptado, y así está pasando con todo, y además el cine mundial. De repente la mejor película polaca la podemos ver a través de Netflix, y esta película mexicana, norteamericana, se puede ver en todo el mundo a través de Netflix. Pues me parece estupendo esto que nos cuentan. En verdad me parece más interesantísimo porque pues entiendo que lo que hay aquí es un parteaguas en la manera en la que ahora probablemente se relacionarán las audiencias con las películas, ¿no? Hay algo ahí. Y un dato pequeño que es, antes de que estrenaran en las salas, que no se estrenaran en las salas comerciales de México, se estrenó en varias salas comerciales de Polonia y de Corea. Me parece estupendo. Y además los veo y me imagino que están orgullosos también de dónde estudió Cuarón. También es una cosa que a los dos me imagino les da un gran orgullo, porque también esa dimensión es, digo, genuinamente universitaria. Vamos a un corte y ya volvemos aquí. Les voy a preguntar la otra cara del tema. Los símbolos, los mensajes, el valor sustantivo de Roma. Regresamos aquí a TV UNAM en Observatorio Cotidiano. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando inusualmente en esta edición del programa de una película que en muchos sentidos ha venido a trastocar para bien, a cambiar, a transformar el cine en el mundo, no solamente en México, que es Roma. Y decía yo antes del corte, Mari Carmen, y me gustaría oír tu opinión sobre que Roma tiene muchos valores simbólicos. Uno de ellos, quizá el principal, cómo coloca la mirada del trabajo doméstico y cómo interpela al espectador con las condiciones, la situación, las relaciones de vida de quien trabaja en una casa y la familia de su entorno. ¿Qué decir de eso? Bueno, yo creo que en este retrato íntimo, biográfico de Alfonso, obviamente nos encontramos muchos, ¿no? Nos deja ver desde la pantalla la otredad, y en ese sentido nos cuestiona la manera en que nos relacionamos en lo cotidiano, que es mucho lo que cuestiona el feminismo, cómo nos movemos en la vida cotidiana, cómo vemos el trabajo doméstico, y en este caso, en su momento también,
cómo hemos visto a lo largo de la historia de México el trabajo de muchísimas personas, 2,000,000 y pico de personas, casi 2,300,000 mujeres básicamente, trabajan en el servicio doméstico, y ha habido una larga lucha por reconocerlo como un trabajo con los derechos que eso significa, de distintos grupos, donde hasta tú has estado involucrado, pero sobre todo yo creo que en ese símbolo nos vuelve otra vez visible esta problemática desde lo emocional, porque todos hemos tenido cerca de nosotros, o muchos de nosotros que hemos sido privilegiados, alguien que de alguna manera tiene que ver culturalmente en nuestra formación, y creo que eso también es lo más importante, o sea, ese cariño, esa delicadeza, esa mirada de ella hacia su vida, y también esa enorme soledad, que es un tema que Cuarón ha tratado en otras películas, pero que aquí desde una mirada femenina está muy bien tratado, porque son esos aspectos de la vida diaria donde ella se tiene que enfrentar como mujer, no nada más a la desigualdad cotidiana, sino también al machismo. Entonces creo que ese es uno de los símbolos, además de los contextos históricos. Incluso diría ellas, porque ambas, ¿no? Sí. Al final, en su relación con el mundo masculino, padecen esos abandonos, esas múltiples formas de violencias que están instaladas en nuestra sociedad. Creo que es una cosa muy interesante también. Y la verdad es que hay que decirlo, porque esa es la parte, digamos, jurídica del asunto. No era seguramente la intención de Cuarón, pero en el momento en el que la película sale, hay también decisiones de autoridades mexicanas muy importantes en ese tema, y coincide con una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que amplía finalmente los servicios de seguridad social para las y los trabajadores, pero en su mayoría las trabajadoras domésticas, ¿no? Es una coincidencia ahí muy interesante. Dime, hermano. No, es interesante saber si es una coincidencia o no, porque luego pasa efectivamente que algún fenómeno, en este caso cinematográfico, genera la discusión. O sea, es inevitable encontrar en las mesas de muchos de nosotros, en las familias y tal, que salga el tema con los amigos. No, sin duda. Algo pasó con la película que generó probablemente la decisión judicial no está atada, Sí, pero por supuesto sin que no. duda el impacto en el entorno cultural y social Así en el es. que la decisión tiene lugar está absolutamente connotada por la película, y creo que eso también es estupendo. Así es. Les quiero preguntar una cuestión. La película está, digamos, el contexto es 1971. Y ahí hay un evento que, para quienes somos de este país, sabemos lo que significó y lo que fue el halconazo, ese acto de violencia que además tiene una parte estelar en la película y tiene una narrativa de trasfondo también en la historia de otros de los personajes. ¿Qué decir de eso? ¿Y cómo se mira? Porque hay algo que me llama la atención, es que no contextualiza, no le explica al público qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo se mira desde otras latitudes ese evento y qué significado y por qué Cuarón decide 1971? Bueno, yo creo que una de las cuestiones es que la represión está dentro y fuera de la casa, porque hay varios momentos y detalles, ¿no? Pero además de eso no es una película explicativa, es una película de sensaciones, es una película que históricamente, con el trabajo impecable de Eugenio Caballero, está muy bien armada de toda esta serie de símbolos que han significado el poder y la represión en México. Entonces, para mí, lo que significa en el mundo es lo que significaban muchos de los movimientos sociales, porque lo que hemos visto hasta con los chalecos amarillos actualmente es que lo que se responde siempre con represión, no con diálogo. No hemos tenido sociedades en estas construcciones de democracias que realmente respondan desde el diálogo, aunque sea no concordante, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, no se responde así generalmente, y el poder responde, y hay una construcción además de la represión. Tiene símbolos como el norteamericano, que está en el momento de Sobek, que es toda la intervención norteamericana en las políticas de Latinoamérica y de muchos países, y yo sí pienso que no necesitas explicación para entender cómo se construyen estas represiones y cómo inclusive el personaje de Fermín voltea con ella, y es el momento tal vez más cruel que él tenga hacia ella, y cómo la reprime también.
Entonces, son los dos niveles, ¿no? Hay que decir que un gran cineasta de la nueva ola francesa, Claude Chabrol, escribió en un ensayo que hay dos tipos de cineastas, los narradores y los poetas. Esta película, en términos estrictos, no hace una narrativa dramática, es decir, convencional, que conocemos desde Aristóteles cómo contar una historia. Él sigue más bien una narrativa de evocaciones, más bien poética. Son cuadros de recuerdos y tal, en donde efectivamente no venía, la película no lo necesita, explicar absolutamente nada. Evidentemente quienes conocemos, vivimos la época, toda nuestra generación, pues nos trae además de recuerdos ciertas sensaciones, ciertos momentos de sonidos y visuales, ¿no? El cine, cómo era cuando de niños íbamos al cine. Pero él por supuesto, también no escogió ese momento de gratis, él lo vivió, fue parte también de su momento, yo también lo recuerdo, lo recordamos algunos, sino que efectivamente él necesitaba tener un trasfondo social, que además hablaba de un México que no está explicado ahí, porque ya lo dijo bien Mari Carmen, que tiene que ver con el México autoritario y paternalista, que es un poco, bueno, en la madre lo vemos, la madre es una evidentemente abandonada y tal, pero es una mujer también que acoge de manera aparente a la familia, a la gente que está colaborando en la casa, pero que también es autoritaria a su manera. O sea, vemos escenas, no son gratuitas, donde le está gritando, se enoja, le dice, le exige. Sí, donde descarga y no hay toda su momento frustración. no hay momento en que el personaje de Cleo, interpretado por Yalitza Aparicio, sorprendentemente y de manera muy interesante, de manera histórica, nominada al Oscar, esté pasiva, esté sin trabajar, aún en la intimidad de su habitación, donde están planchando y todavía tienen que apagar la luz porque la abuela se enoja de que no abren luz y están trabajando. Y bueno, y lo que hace es un poco de ejercicio, ¿no? Pero no, desde que amanece hasta que anochece. Sí. Cuarón menciona en algún texto que la escena, que una de las escenas más delicadas que él elaboró a nivel de montaje es una muy sencilla, que es ella apagando la luz en toda la casa. Que es muy simbólica, hablando de símbolos. Ella es la que tiene, la que amanece y la que pone el día del... La familia no funciona si no está al grado que, bueno, parece, es ambiguo si se la llevan a la playa para que se sienta más tranquila, seguramente sí, la quieren. También para que cuide a los niños y hasta los llega a salvar, ¿no? de un problema. El tiempo, ustedes saben, en televisión, en cine, en estos medios es cruel y se nos está acabando, pero yo sí quiero que me digas, Mari Carmen, la ha mencionado ya Armando, ¿qué significa Yalitza Aparicio? Para mí, primero, es un planteamiento de la diferencia. Hemos estado con una visión anglicista, sobre todo en el cine, está lleno de estereotipos. Para mí, ese es uno de los temas más interesantes de cómo trata el trabajo doméstico Alfonso con ella como personaje, su mirada profundamente dolorosa en muchos momentos y también a la vez emocional. Yo sí creo que son símbolos donde de pronto una mujer morena, con una presencia indígena, con todo su conocimiento, que es lo que también nos transmite la película en muchos momentos, su percepción, la manera fina de tejer su canción de ternura hacia la niña en su lengua, es parte de nuestra cultura y me parece que es importantísimo que sea el personaje central, una mujer que no ha tenido este tipo de visión de belleza estereotipada y por otra parte una mujer que tiene todo el tiempo un trabajo interior muy fuerte, que creo que lo tienen la mayor parte de las culturas en este país y por eso es que sus reacciones son siempre hacia adentro y viéndolo con cierta distancia, ¿no? Pero también callándose muchas cosas. Me parece muy bonito. Armando, nos quedan 30 segundos para que nos digas, según tú, tu apuesta, juégate, ¿qué Óscares va a ganar? Mira, yo creo que es altamente probable que gane mejor película extranjera, casi por obviedad, aunque compite con alguien que es muy conocido de él, que son amigos, el polaco Pawlikowski, en una película muy importante, pero yo creo que
hay que pensar que también puede ser un mensaje de la academia, como hace, los Óscares no, siempre mandan mensajes políticos. Es importantísimo en este momento, contaron en la presidencia, para ellos, que una película mexicana de esta calidad, finalmente un tema mexicano, esté ahí presente. Yo creo que podemos esperar que haya un mensaje directo al trumpismo del valor que tiene México a este nivel. Pues me parece estupendo. Se jugó, no del todo, pero se jugó Armando Casas. Es decir, seguro ganará y seguro mandará un mensaje. Hay que decir que no compite con películas tan potentes como Como años. en otros años, eso es cierto. Eso también es interesante y eso le da muchas posibilidades. Pues gracias a los dos, en verdad, por haber estado aquí en esta edición, que en muchos sentidos es especial de Observatorio, porque nos salimos un poquito de la narrativa que tradicionalmente lleva el programa, pero me parecía muy importante y me parecía, además, ver también estos transbordos en los cuales hay cambios en las dinámicas culturales, hay cambios en las dinámicas económicas, hay cambios en las dinámicas jurídicas, a propósito de una gran película que es un gran evento cultural y además que tiene un contenido y un gran mensaje social del cual no podemos, nosotros creo, mantenernos indiferentes. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano, y nos vemos como todos los martes la próxima semana aquí en TV UNAM.